Buenos días, estimados amigos. Hace algunos días atrás, mientras leía el libro de Mormón, encontré un pasaje que me gustaría compartir con ustedes en esta oportunidad. Veamos, 1 Nefi 18:25. Y ocurrió que encontramos en la tierra de promisión, mientras viajábamos por el desierto, que había animales de toda especie en los bosques, tanto la vaca como el buey y el asno, y el caballo y la cabra montés y toda clase de animales silvestres. Aunque en este versículo encuentro muchos elementos interesantes, quisiera concentrarme en solo uno. Me refiero a la mención de caballos en América. La razón de esta mención es que para 1830, cuando se escribió este versículo, todo el mundo creía que el caballo llegó a América por los conquistadores españoles. Así que esta mención en el libro de Mormón acerca de caballos en América antes de los conquistadores españoles en su momento parecía temeraria para unos e ignorante para otros. Por muchos años esta afirmación fue motivo de burlas y críticas. Frente a ello, el problema se hubiera solucionado si tan solo la iglesia o el mismo José Smith hubiera cambiado este versículo bajo cualquier excusa. Sin embargo, no se hizo. Así que las burlas continuaron. Repentinamente, esta situación cambiaría en 1868, casi 38 años después. El paleontólogo Othoniel Charles Marsh encontraría fósiles de caballos americanos en el estado de Nebraska, en Norteamérica. A partir de ahí, se han encontrado gran cantidad de fósiles de caballos en muchas partes de Sudamérica y Centroamérica. Entonces, ¿José Smith tenía razón? Claro que sí. En América hubieron caballos mucho antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, como era de esperar, ahora la controversia sigue. Ya no en la existencia o no de caballos en América, porque es un hecho irrefutable su existencia. Y nadie ha pedido disculpas póstumas a José Smith, sino en las fechas en las que estos existieron. Según los paleontólogos y críticos actuales, los caballos en América se habrían extinguido hace 10.000 años aproximadamente, al final de la época glacial o como se le conoce el Pleistoceno. Las referencias del libro de Mormón en relación a caballos en América son muchas, pero básicamente podríamos hablar de dos momentos básicos. El primero hace 4.200 años y el segundo hace 2.600 años aproximadamente. De modo que hay una diferencia de casi 6.000 años con la extinción de los caballos según las opiniones de los paleontólogos modernos, como ya hemos visto, en las que no coincide según ellos el relato del libro de Mormón con los hallazgos fósiles de caballos hasta ahora encontrados. ¿Ese es un problema? Para mí no. Pero soy respetuoso para quienes sí es un problema. Así que permítame explicar por qué no es un problema para mí. Para ello quisiera decir tres cosas. Primero, según la paleontología actual e investigadores como el Dr. William Taylor de la Universidad de Colorado, la historia de los caballos en América se remonta a varios millones de años atrás. Y en Sudamérica se piensa que alrededor de poco más de 2 millones de años habría venido el caballo desde Norteamérica, hasta hace 10.000 años en el que finalmente se extinguieron por causas desconocidas. Y en eso están casi todos los paleontólogos actuales de acuerdo, con ligeras variaciones en millones de años. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo pueden calcular que caballos vivieron en América millones de años atrás? Como se sabe, existen muchos métodos para calcular la datación de restos fósiles. Probablemente el más conocido y usado es el carbono 14. Y solo para recordar, el carbono 14 es un isótopo radiactivo del carbono que contiene todo fósil y que se degrada con el transcurrir del tiempo. Mediante esa degradación se calcula qué tan antiguo es un fósil. El caso es que después de 60.000 años es imposible calcular la antigüedad de un fósil mediante este método, pues después de ese tiempo cualquier resto fósil ya no contiene carbono 14. Por lo tanto, decir que un fósil es de 1 millón o más años
es un cálculo producto de la mera especulación, sin ningún sustento científico, aunque lo diga un científico. En cuanto a la fecha de extinción del caballo americano, que según los paleontólogos modernos estaría alrededor de hace 10.000 años, o sea, a finales del Pleistoceno, podría decir que, aunque ese tiempo está dentro del rango de datación del carbono 14, las gruesas fallas de este método por distintas causas están ampliamente documentadas. Permítanme darles algunos ejemplos. Hace menos de 200 años se produjo la erupción del volcán Kilauea en Hawái. Un fragmento de la lava de esa erupción que había permanecido en el agua pasó por la prueba bajo el método radiactivo para adjudicarle la edad. El resultado tenía que ser alrededor de 200 años atrás. Pues bien, la edad adjudicada fue de 22 millones de años. ¿Qué le parece? Otro ejemplo, y bastante sorprendente, fue la de unas conchas de caracoles vivas que fueron datadas por el carbono como de hace 27.000 años. Pero permítanme darles otro ejemplo. Un mamut fue datado mediante el carbono y los resultados arrojaron que una parte del mamut tenía una antigüedad de 29.500 años y la otra parte de ese mismo mamut fue datado con 44.000 años de antigüedad. ¿Se imaginan? Según la Enciclopedia Británica, volumen 5, página 508, dice: cualquiera que sea la causa, parece fuera de toda duda que la datación con carbono 14 carece de la exactitud que los historiadores tradicionales quisieran que tuviese. Según la revista New Science, el Consejo de Investigación de Ciencia e Ingeniería de Gran Bretaña encargó un ensayo para comparar la precisión con la que 38 laboratorios en todo el mundo podrían datar algún artefacto de edad conocida. Bueno, de los 38, solo 7 arrojaron resultados que los organizadores del ensayo consideraron satisfactorios. Segundo, la ausencia de restos fósiles de caballos americanos en las fechas de los relatos del libro Mormón no es única. Según relatos bien documentados, aproximadamente en el año 1000 después de Cristo llegaron los vikingos a América, mucho antes que los españoles, y según se cree trajeron caballos. Sin embargo, no se han encontrado restos fósiles de estos animales y no por eso vamos a negar estos datos históricos. Por otro lado, investigaciones recientes como las hechas el 2009 por el arqueólogo James Hale en Alaska revelan la presencia de restos fósiles de caballos muchos miles de años después del Pleistoceno. Sé que estos hallazgos no son muchos aún, como para cambiar las teorías predominantes, pero quizás sea la antesala de nuevos hallazgos en el futuro. En todo caso, esta información, junto con los problemas de datación que ya hemos visto, a mi modo de entender, nos revelan que no hay elementos sólidos y contundentes para desacreditar de manera precisa la presencia de caballos en las fechas que el libro de Mormón relata. Tercero, aunque todos podemos estar de acuerdo en la extinción del caballo americano antes de la llegada de los españoles, la fecha exacta de esa extinción puede ser un dato aún no determinado con exactitud, porque una extinción no se da como un suceso repentino, sino más bien como un proceso. La fecha de su extinción podría coincidir tranquilamente con las fechas relatadas en el libro Mormón, en la época llamada Holoceno. Por otro lado, los problemas con la datación en relación a registros antiguos no son nuevas, pues no solo las tenemos con el libro de Mormón, sino también con la Biblia, que le da al hombre como especie una edad entre 6.000 y 7.000 años, dependiendo de los autores. Sin embargo, la datación que afirman algunos antropólogos es de 200.000 años. Felizmente, como ya hemos visto, una datación radiométrica más allá de los 60.000 años es mera especulación. ¿Existen otros métodos de datación? Sí, pero sería largo para este video mostrar cuán imprecisos son. La cronología
es una ciencia válida e importante, pero esta no se puede basar solo en los datos arrojados por una prueba de radiocarbono o de cualquier método semejante, sino de un conjunto de datos arrojados como la historia, la lingüística, la geografía, la arqueología, la cartografía, la epigrafía, la estratigrafía, la paleografía, etc. Si vamos a hacer ciencia, debe de hacerse bien. Que el Señor lo bendiga.